demanda que ustedes han colocado en el cuadro anterior, ¿cierto? Es la multiplicación de 1 más la tasa de crecimiento de esa demanda, que ustedes también la tienen plasmada en el crecimiento de esa demanda en el cuadrito anterior, ¿cierto? ¿Por qué? Por el periodo óptimo. Ese periodo óptimo pues es a 5 años, que es el que nos estamos proyectando. ¿Hasta ahí estoy clara con la estimación del tamaño del proyecto? Sí, profe. Bueno, vamos a hablar de la capacidad, ¿cierto? Esa capacidad que ustedes observan ahí, ¿cierto? Ustedes van a determinarla de la siguiente forma. Espérenme un segundito, por favor, yo me ubico ahí porque se me perdió. Bueno. Bueno, listo. Entonces tenemos que la capacidad diseñada, ustedes la van a tomar que dependiendo de lo que ustedes tienen estimado dentro de su demanda, ¿cierto? Y la capacidad que ustedes requieren para llegar a producir ese proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una capacidad establecida, por ejemplo, si la demanda me decía que lo que veíamos ahí en el de John Frey decía 6.800 unidades, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener esa capacidad para producir esas 6.800 unidades, ¿cierto? Pero resulta que es que mi planta, pues en este momento no tiene para producir eso, tiene una capacidad instalada, o sea, en maquinaria y todo para producir, digamos, 3.000 unidades, ¿cierto? Listo, las maquinarias, como decía, las neveras tienen para almacenar de a 100 helados, pero no las almacenan todas, pero es la capacidad instalada que tengo. Yo tengo 3 neveras de 100 helados, entonces yo tengo una capacidad instalada en neveras de 300 unidades más la planta de producción y todo. Pero realmente, pues no estoy utilizando esas para producir esos 300 helados, sino que, como él decía, están produciendo más o menos 160 helados diarios. Entonces, esa es mi capacidad real, es lo que yo en este momento, la forma que yo la estoy utilizando, ¿cierto? El porcentaje de utilización que va ahí, pues sencillamente es el que yo estoy con mi capacidad real, ¿cierto? En esa capacidad de que yo le estoy utilizando en un 65%, en un 50%, en un 80% de esa capacidad instalada que tengo. ¿Listo? ¿Hasta ahí estoy siendo clara? Sí, señora. Profe, pero una pregunta. En el caso de nosotros, que tenemos el tema de lo del servicio de ginecología y obstetricia, digamos ahí cómo se manejaría esa capacidad. Es lo que ustedes han proyectado con la demanda. Por ejemplo, usted su demanda le dice que va a poder llegar a hacer, por decir, 100 exámenes, ¿cierto? Es lo que ustedes han podido determinar, que con el personal y la infraestructura que van a desarrollar van a poder hacer 100 exámenes. Esa es su capacidad diseñada, ¿cierto? Resulta que usted comenzando el proyecto, pues usted va a tener, bueno, ¿cómo se llaman las máquinas que tienen? Porque es que no quiero decir brutalidades. Máquinas como de, ¿cómo se llaman? Profe, ecógrafo. Bueno, eso, los ecógrafos, exacto. Sí, sí, señora. Bueno, los ecógrafos. Resulta que mi capacidad instalada de esos ecógrafos, que yo ya tengo presupuestado para comprar, me va a permitir hacer, por decir, 80, ¿cierto? Eso es lo que, con los ecógrafos, eso es lo que yo voy a alcanzar a hacer, ¿sí? Okay. Pero resulta que mi capacidad real es que yo, como estoy comenzando, ¿cierto? En el primer año, yo pretendo abarcar
digamos, el 10% o el 5% de esa población, y con la capacidad voy a llegar hasta, comenzando a hacer unas 40. ¿Sí? Entonces esa es mi capacidad real, es lo que yo estoy utilizando esos ecógrafos. Profe, Señora. y si esa capacidad de Xiomara tiene que ver más con la capacidad humana que es la del médico, ¿no? La Todo capacidad. va en juego, el ecógrafo, el médico que los pueda realizar, porque se supone que si tú tienes un aparato, pues para poderlo explotar, ¿cierto? Sí, claro, Ok. que tendría más como del tiempo, ¿no? Del tiempo Por del eso, médico, de que se demore y eso. por eso, yo estoy hablando de los 80, eso. ¿Qué va en los 80 que estoy hablando? Es que, por decir, el ecógrafo me permite tomar, por decir, estoy diciendo brutalidades, ¿sí? Pero más o menos para ponerlos en contexto. Que yo cada 20 minutos puedo tomar una ecografía, ¿cierto? Ajá. Y el médico, o sea, cada 20 minutos, si son más o menos que yo haya establecido 10 horas, quiere decir que si cada hora tiene 60 minutos, quiere decir que por cada hora yo tomo 3, ¿cierto? Oh, ok. Dime. 3, porque si son cada 20 minutos y son 60 minutos una hora, podría 3 en tomar una hora. 3 cada hora, ¿cierto? Ajá, sí. Bueno, entonces tengo 10 horas que estoy laborando, entonces quiere decir que puedo tomar 30, ¿cierto? Eso sería lo que yo podría con mi capacidad instalada, o sea, con el porcentaje. Pero resulta que como estoy comenzando, como solamente tengo un médico y ese médico no me va a prestar las 10 horas de servicio que yo tengo pensado, sino que me va a trabajar 6 horas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues sencillamente esas 3 que hago por hora, las multiplico por esas 6 y voy a alcanzar a hacer 18, que es mi capacidad real. ¿Sí? Ok. Y ese porcentaje de utilización es el porcentaje que yo estoy utilizando, o sea, el porcentaje de las 18 con respecto a las 30 que puedo. Entonces resulta que son más o menos más del como el 60% de capacidad de utilización. Profe, pero esa capacidad es por día o por año. No, yo aquí te la estoy haciendo por día, ahí la tienen que poner por año. Ahí la tenemos que poner por año. Esto es anual, ¿sí me entiendes? Anual. Sí. Estamos manejando. Yo se las estoy poniendo por día para que sepan y qué hacen después. Pues si eso es por día, la van a multiplicar por lo que tengan ustedes establecido, por los 365 días, o la van a tomar por los 360, o resulta que no, es que ustedes van a trabajar de lunes a viernes, entonces quiere decir que son por 20 días mensuales, por 12, ¿cierto? Son 240 días. Listo, profe. Entonces ahí lo van a sacar por el año. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Sí. Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces seguimos. Tenemos la localización del producto o del servicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? Tengo que en esa localización, pues tengo que decirme dónde me voy a ubicar, ¿cierto? ¿Se acuerda que hablamos de la macrolocalización? La macrolocalización la hacemos en los puntos que pueden ser estratégicos para yo poder ubicarme, ¿cierto? Macro es lo más grande. Resulta que yo voy a hacer, puedo que lo haga ¿en qué? En el municipio de Puerto Boyacá. Listo, esta es mi primera opción, ¿cierto? Pero resulta que también he podido establecer, o dentro del municipio de Puerto Boyacá, yo puedo establecer que la puedo ubicar en también, ¿qué municipios hay cerca?